Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a otra nueva edición de Abogado Responde. Estamos aquí en Televisión de Ferrol, Canal 31, y como ya saben que estamos muy pendientes de la actualidad manda, y hoy 21 de noviembre, si nos estamos pues siguiendo la primera emisión, y bueno, pues queda muy poquito para el día de la que se dedica todos los años, que es el 25 de noviembre, a, bueno, pues a la violencia de género, ¿no? Un poco a recordar esa lacra que existe pues aún, y que bueno, se hacen diversas concentraciones, diversos actos pues de repulsa de, pues, en fin, de esa pues importante pues, en fin, pues perjuicio que se sigue produciendo en la sociedad con esta situación que, bueno, pues en fin, que no se ha erradicado. Para hablar de tal asunto hemos traído a un abogado de esta ciudad que ha llevado varios casos de este tipo y bueno, pues que conoce bien la problemática y que ha tenido pues a la gentileza de aceptar nuestra invitación. Se llama Jesús Oroza. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Muchas gracias por invitarme. Era un placer. Jesús, que además estuvo pues ya hace 2 años, más o menos 2 años y pico, en otra edición de La Abogado Responde. Había hablado un poquito de penal y algo también de violencia de género. Bien, Jesús, la violencia de género, dentro de poco llegará el día pues, de la violencia de género, numerosos ayuntamientos harán actos, conferencias. Más allá de ese día, que es el dedicado a ello, la violencia de género, no, a pesar de las muchas iniciativas, sigue existiendo y además en un volumen, digamos, importante, ¿no? de delitos, de casos. Sí, es cierto que nos acercamos a una fecha muy significativa, que es el Día Internacional, como decías muy bien, del día 25 de noviembre, pero este año además se cumple el 10º aniversario de la Ley Integral de Violencia Doméstica, la ley del año 2004, ley orgánica aprobada por el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que permitió establecer en un único instrumento todo un paquete de medidas que se han ido desarrollando posteriormente. En el caso de Galicia, la ley integral es del año 2007, que lo que busca es precisamente, y uno de los éxitos que se le reconoce, es el haber puesto de manifiesto, el haber sacado de la intimidad familiar, de los domicilios, el haberle dado luz a un problema muy grande que se venía produciendo. Tú piensas que ya Naciones Unidas en el año 1993 aprueba uno de sus primeros instrumentos que hace referencia específica a la violencia contra las mujeres. Efectivamente, 10 años de esa ley que, bueno, de alguna forma continuaba la que se había aprobado justo al final del gobierno anterior, del segundo gobierno de José María Aznar, que era en la que había pues iniciaron lo de meter informes en todos los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos sobre el impacto por razón de género, y que fue un poco lo que legislativamente un poco pues empezó a introducirse ese tema. Digamos que un poco luego se continuó efectivamente con esas medidas integrales, se han seguido con iniciativas, pero bueno, Jesús, sinceramente, de todos estos 10, 11 años que llevamos desde que empiezan, quizás se esperaba más, ¿no?, de todas esas medidas. Es decir, es verdad que se han aprobado esas leyes, se sensibiliza a los ayuntamientos, se realizan muchos cursos, muchas conferencias, pero las cifras siguen siendo muy altas, ¿no? Bueno, podemos verlo como un doble enfoque, es decir, sí es cierto que se pone de relevancia un problema importante y no tiene nada que ver, pero que sirve este ejemplo para visualizarlo muy fácil. Es igual que las víctimas de accidente de tráfico y seguridad vial. Llevamos muchos más años de concienciación vial. Tú y yo, que somos de una edad parecida, ya de pequeños en el colegio, ya teníamos la posibilidad de estudiar normativa, nos llevaban a ver los parques de seguridad vial y sigue habiendo un montón de muertos por carretera, ¿no? Entonces, lo ideal, es decir, hablaríamos de éxito cuando llegáramos al número 0, a un descenso significativo de muertes por violencia doméstica. Sin embargo, uno de los éxitos que sí se le reconoce a toda la normativa de protección es el haber puesto de manifiesto una realidad que antes existía, pero no se conocía, y conociéndose trataba de taparse. Entonces es cierto que vemos unas cifras, se publicó ahora hace poco por la Secretaría Xeral de Igualdade los datos del primer semestre del 2014, que hacía referencia a que estábamos llegando a 700 órdenes de protección en los 6 primeros meses de lo que va de año 2014 en Galicia, que son muchas, efectivamente, porque el éxito sería que no hubiera ninguna. Pero ponen de manifiesto también que están funcionando, es decir,
que a las mujeres que denuncian se las protege. Sí, si te parece vamos un poquito a bueno, pues aclarar ya conceptos. Esas órdenes de protección, ¿en qué casos se consiguen aprobar? Bueno, la orden de protección es una medida judicial, ¿vale? Es decir, una orden de protección en el sentido en el que afecta a una serie de derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución y otros instrumentos normativos de carácter internacional que hacen referencia a los llamados derechos fundamentales, por ejemplo, el de libre deambulación, es decir, la libertad de domicilio, de movimiento por cualquier lugar del país, libertad de residencia, libertad de comunicación. Todos estos derechos fundamentales pueden verse afectados por una decisión, en este caso judicial. Nuestro sistema de garantías establece que solo mediante una exposición razonada por un juez, que además ha de cumplir una serie de requisitos respecto de competencia y legitimación en aras al procedimiento en el que se basa, es decir, no vale cualquier juez para prohibir o para limitar algún tipo de derecho fundamental. Entonces, el primer requisito es ese, que estemos en el seno de un procedimiento judicial penal, ¿vale? Desde el momento en que una persona que es víctima de un acto de violencia de género, ¿vale? Y por violencia de género estamos hablando de actividades, digamos, de un espectro muy amplio, pero que suelen resumirse en actividades de violencia física y o psicológica, lo que nos abarca un amplio espectro de protección. Entonces, en el momento en que una persona es víctima de cualquiera de estas actividades ejercidas o bien por su cónyuge actual o pasado, o conviviente de hecho, pero sí es cierto que la ley de protección lo que requiere es que haya esta situación de este vínculo afectivo, digamos. ¿Demostrar o simplemente alegar? Normalmente basta la mera alegación, pero sí es cierto que en el marco de un proceso penal, y a veces lo vemos, la prueba de la defensa, ¿vale? Digamos, cuando se llega ya al juicio oral, a veces lo que viene a discutir es que no existe ese vínculo, ¿vale? Ahora mismo, además, bueno, pues la realidad social siempre va varios pasos adelante de las leyes y escuchamos en televisión bueno, y sobre todo a los jóvenes pues determinados tipos de relaciones que exceden quizá la concepción clásica, ¿no? De novio-novia, marido-mujer, ¿vale? Ahora ya hay otros tipos de relaciones pues a lo mejor puramente sexuales, pero que no comportan compromisos ni de exclusividad e incluso ni de afectividad. Pero que merecen protección, obviamente. Merecen protección, sin embargo hay algunas resoluciones judiciales que consideran que como no se cumple el requisito que establece el artículo 1 de la Ley de Protección de esta situación de pareja, que además está referida a uniones heterosexuales, porque lo que se protege es a la mujer en relación a la supremacía o la labor de dominación que en ese clima de esa relación de pareja pretende hacer un hombre, ¿no? Y esta es una de las críticas que se hace precisamente a la ley de violencia doméstica respecto a relaciones homosexuales, tanto de hombres como de mujeres, porque es cierto que las relaciones quedarían fuera de la ley. Es cierto que las relaciones entre hombres ya no se cumple el requisito subjetivo, es decir, no hay una mujer donde pueda haber pues esa concurrencia de una dominación de un hombre frente a una mujer, pero en relaciones homosexuales entre mujeres sí que concurre ese elemento subjetivo, pero no al revés, es decir, quien ejerce esa labor de dominación, el agresor, no es un hombre, con lo cual tradicionalmente se viene desechando esta aplicación integral, lo que no quiere decir en modo alguno pues ni que estas relaciones pues, de dos amigos que un día se acuestan o de relaciones homosexuales, como decimos, que no están dentro del ámbito subjetivo de la ley, no quedan impunes. Claro. No quedan impunes, efectivamente. Es un poco una cosa lo que a veces la gente confunde, dice, no, es que la ley o las medidas de protección frente a la violencia de género son muy injustas, porque en el caso de que el agredido sea un hombre, pues claro, que era impune o no pasa nada, que hay una grave discriminación en contra del hombre. Y hemos aclarado entonces, Jesús, que todos esos casos en el que el agredido es un hombre, que la agresora sea mujer o hombre, pero bueno, ya digo, insisto, el agresor es el hombre, o en el caso de que no se consigue probar esa afectividad, de todas formas está el Código Penal y está obviamente cualquier tipo de delito, de lesiones, amenazas, coacción. Claro, tú piensas que hay un elemento, digamos, más extendido entre la gente, lo que es justo e injusto,
pero en puridad la justicia viene por la adecuación al derecho, ¿no? Entonces, que haya una norma de aplicación a un grupo en concreto de la población no significa que no haya otras normas que los protejan, ¿no? Estamos hablando de niños, estamos hablando de ancianos, estamos hablando de una serie de grupos desfavorecidos o, en igualdad de circunstancias, ese plus que requiere la protección del Estado se produce por el hecho de haber sido víctima o agredido. Podemos ponernos en un caso muy común que podamos pensar, pues dos personas que salen y tienen un accidente de tráfico y llegan a las manos. No se conocen de nada, no hay una situación de dominación de uno frente al otro, ni a nivel afectivo, ni tampoco laboral, por ejemplo. Hay otras situaciones de acoso donde se produce de jefes a trabajadores, ¿no? Pero en algo tan objetivo como puede ser un accidente de tráfico que acaba en las manos, la ley va a proteger al que resulta agredido, porque lo que se castiga, tanto desde un punto de vista social, recogido después en la ley, es que la labor de la actuación del agresor no puede quedar impune. Que es lo que se busca. De todas formas, lo que sí está claro es que solo en esos casos, y por lo tanto no en todos los demás, actuaría el juzgado de violencia de género, ¿no? En su caso, el juzgado especializado en ese tema. Sí. Mira, tú piensas que una de las medidas que se está dando para dar esta sensación de protección a las víctimas de violencia de género es cierta unidad de actuación y de protección desde el minuto uno, es decir, desde que la mujer víctima de violencia de género cruza la puerta de la comisaría o del cuartel de la Guardia Civil para presentar denuncias sobre los hechos, desde ese mismo momento empieza a estar asesorado, tanto por el propio personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Normalmente, sobre todo en sitios grandes, y Ferrol si lo tiene, por ejemplo, hay un turno específico de violencia doméstica donde el letrado de guardia también es avisado si la víctima... que por cierto es mujer, normalmente. Desde el Colegio de Abogados de Ferrol no hay ese tipo de discriminación. Yo mismo soy letrado del grupo de violencia doméstica de Ferrol y no hay ni preferencias y la víctima lo que busca es sentirse asistida. No, en ese momento donde lo que quiere es ayuda y donde lo que quiere es alguien que le dé esa confianza y ese apoyo, no tiene preferencia y no lo puede exigir. Ni a la hora del agente de la policía que le toma la denuncia para dar comienzo al atestado, es cierto que hay determinadas diligencias que por comodidad de la víctima sí las realizan normalmente mujeres. Pero a efectos de asistencia jurídica, asistencia letrada, no sería uno de esos. Jesús, habrás comprobado que en muchas ocasiones cuando existe un caso en el que ha habido un fraude, es decir, ha habido una falsa denuncia de violencia de género, parece como que se enfatiza muchísimo, ¿no?, por parte de los medios de comunicación. Quiero decir, hay fraude en estos temas como hay fraude en tantas cosas, ¿no? Quiero decir, no por eso se debería, como a veces casi se hace, cuestionar, ¿no?, la protección especial que merece este colectivo. Exactamente. Tú sabes, pues el pueblo es muy sabio y el refranero popular ya acumula desde hace muchos siglos la de la manzana podrida que contagia toda la cesta, ¿no? Entonces, a veces, una desviación o la mala fe de una persona puede provocar mucho más daño que el específico. Pero sí tengo que decirte, por lo menos de los datos que manejamos en Ferrol, que no hay muchos casos de denuncias falsas, ¿vale? Y hay que tener en cuenta también que no se logre demostrar la culpabilidad de una persona no quiere decir que lo que haya denunciado la víctima no lo haya sufrido de verdad. Muchas veces son las consideraciones. Pasa, por ejemplo, con el dolor. A un mismo tipo de lesión, a una persona la puede incapacitar y a otra no. Digamos que hay un elemento subjetivo importante. Bueno, pues en el caso de la violencia doméstica hay un elemento subjetivo muy importante que debe ser también valorado. Pero al final, la labor del juez y la labor de los distintos operadores jurídicos lo que buscan es objetivizar, es decir, el tipo penal. Podemos estar hablando de una agresión sexual, podemos estar hablando de unas lesiones, podemos hablar de una privación de libertad. Ha de fundarse en elementos objetivos. Por ejemplo, una persona puede decir, mi marido me tiene encerrada en casa, no me deja salir, pero después hay que buscar esos elementos objetivos, es decir, que haya cerrojos, ¿vale?, donde la llave solo la tiene él o no, que haya algún tipo de control efectivo, o incluso que este temor que se le induce a la víctima sea producido por determinada actitud. Entonces, sí se buscaría en el procedimiento judicial este elemento objetivo que permita mantener o acreditar esos hechos que está poniendo en conocimiento de las autoridades la mujer que denuncia. De todas formas, hablamos de un tema, Jesús,
que es muy complejo, ¿no? Desde el punto de vista de la prueba, ¿no? En general. Es decir, de hecho, en muchos casos, claro, hay una manifestación de la víctima, pero si no llega a haber efectivamente señales de violencia, es muy complicado, ¿no? Que haya una condena, ¿no? Para el agresor. Es cierto que hay, bueno, una variedad, una casuística muy importante en las formas de ejercer violencia. Algunas incluso socialmente están bastante admitidas. Pongamos, por ejemplo, una pareja de chicos jóvenes donde el chico le dice a la chica qué tiene que ponerse o qué no tiene que ponerse. De ahí la importancia de todas estas campañas de sensibilización que hacen referencia a que determinadas actitudes que podemos ver ciertamente inocentes, en algunos casos incluso pues con cierta bisoñez, pueden tener un componente machista de fondo y puede ser una primera señal de alarma. Esta palabra, ¿no? Señal de alarma, esta expresión, sí se utiliza en algunas de las campañas de sensibilización para poner el acento en que tenemos que estar alertas y que es papel de todos. Quizá una de las importancias, una de las medidas más importantes desde el punto de vista de esta atención integral o de esta regulación integral que se está realizando por parte de las administraciones públicas, sea el componente educacional, que es, desde mi punto de vista, el que hay que potenciar para que sean nuestros jóvenes los que rechacen, por haberlo estudiado así, determinadas conductas de machismo, de sometimiento de la mujer, que tiene que estar por debajo del hombre. Eso es lo que hay que combatir. Y en seguridad vial se ha logrado. Yo tengo un niño pequeño que lo primero que me dice cuando me subo al coche es que me ponga el cinturón. Papá, ponte el cinturón. Hay que llegar a eso también, ¿no? Papá, no le grites a mamá, ¿vale? Y que esa llamada de auxilio que hace el niño, que muchas veces se ignora, porque es cierto que la violencia intrafamiliar y la violencia de género en concreto, hay una víctima silenciosa por no ser sujeto de malos tratos de manera directa, que son los menores. Y esos menores que se crían en un domicilio, en una familia, donde se produce este componente machista, donde se produce esta violencia, que a veces es psicológica nada más, pues expresiones que a lo mejor, incluso hasta no hace mucho, en los años 70, salían en películas de Paco Martínez Soria, ¿no? Vas en el coche y pasaba la señorita conduciendo, mujer tenías que ser. Este machismo, que incluso socialmente estaba aceptado, es el que hay que combatir para que seamos capaces de llegar a ese número cero en el número de víctimas de violencia de género. Sí, porque estas cosas que, bueno, en muchos casos pues, provocan la complicidad de risas de muchas personas del grupo, que a lo mejor no estamos del todo de acuerdo, pero también, digamos, que ríen la gracia, entre comillas, y en algunos casos llega a ser como un primer paso, ¿no? Para luego pues, llegar, en fin, incluso a auténtica degradación, ¿no? de la pareja. De todas formas, bueno, hay una cosa que se ha puesto de manifiesto en un experimento que se ha hecho recientemente, y es que a veces el tema de la violencia de género no, vamos a ver, no cuenta, digamos, a la hora de la denuncia o de la protección con la colaboración ciudadana. Es decir, hay ciudadanos que a veces presencian escenas, bueno, pues muy bruscas de pareja y que no hacen absolutamente nada. De hecho, recientemente pues, ha habido un experimento en el que yo creo que era de 100 personas que veían, era un simulacro, en un ascensor como pues un chico estaba agrediendo a una chica, solo una amenazaba con llamar a la policía, el resto no hacían absolutamente nada. De hecho, se veía que como miraban para otro lado. Claro. Eso quizás es un reflejo de la alarma que están poniendo algunos filósofos y algunos psicólogos de la descontextualización social que se produce del hombre, del mayor individualismo que estamos experimentando. En otras sociedades, incluso en España y en Galicia, la sensación de comunidad hace 30, 40, 50 años era muy amplia. Los niños jugaban en la calle, todos los vecinos sabían de quiénes eran hijos y todos los vecinos estaban atentos. Cualquier persona que tenía algún problema, la gente lo ayudaba. Ahora vemos, sobre todo en ciudades grandes, capitales de países, pues ves a gente tirada en la calle donde, bueno, pues nadie se acerca tampoco a interesarse si está bien o no está bien. En los inviernos duros a veces incluso se descubre a gente indigente fallecida desde hace varios días y nadie se preocupó. Hay casos de violencia muy llamativos, aquellos chicos que habían atacado a una indigente que dormía en un cajero. Son distintas manifestaciones. En violencia doméstica también pasa. El no querer meterse en la vida de otro, el
incluso ese sentimiento de culpar a la mujer, ¿no? De decir, bueno, pues si te grita o permites que te traten así, tienes tu parte de responsabilidad, ¿vale? Se está también culpabilizando a la víctima. Sí tenemos que ser más conscientes de a dónde nos está llevando este individualismo. Yo recuerdo una vez en el barrio en el que vivo, en Esteiro, donde pasaban, bueno, pues una pareja muy joven y con una discusión muy vehemente. La violencia verbal, la verdad es que era importante, y un señor que se cruzó con esa pareja le recriminó la actitud al chico y el chico lo atacó. Entonces, bueno, pues escuchas el jaleo desde las ventanas, llamas a la policía, pero a veces incluso es el miedo, físicamente, ¿no? Incluso. Sí, a la persona que recriminó, decir, oye, deja a la chica en paz, y resultó atacado, ¿no? Entonces, a veces incluso el propio miedo. Tú imagínate encerrado en un ascensor, ¿no? El vídeo lo vi hace poco, encerrado en un ascensor donde hay esa violencia que ya te hace sentir a ti incómodo, y en función de quién sea el agresor, pasa también cuando hay agresiones racistas en el metro, que de vez en cuando salen también los noticiarios, dices, bueno, pues yo me voy a quedar quieto, no vaya a ser que me toque a mí también, ¿no? Entonces, a veces, bueno, hay que ver, pero desde luego la sensación de impunidad del agresor tiene que acabarse, ¿vale? Y las víctimas tienen que saber, cualquiera que sea el tipo de agresión, estamos hablando de agresión escolar, de agresión laboral, de agresiones completamente gratuitas, de agresiones dentro de la familia. Cualquier tipo de agresor tiene que saber que la ley, en el momento que se le eche encima, va a ser implacable, y la víctima tiene que saber que hay mecanismos que a veces funcionarán mejor o peor, o irán más rápido o más lentos, pero que confíen en los poderes del Estado y que denuncien, porque el silencio es cómplice del agresor. Además, quizá hay que recuperar ese eslogan, ¿no?, de hace unos años, de tolerancia cero con el maltratador. Jesús, de todas formas, quizás en violencia de género pues pase como con tantas ilegalidades, ¿no? Los países más desarrollados del mundo, estamos pensando en Inglaterra, Dinamarca, los países nórdicos, son los propios ciudadanos los que ejercen de denunciantes, de colaboradores activos en las ilegalidades, ¿no? Y claro, el hecho de que si no hay una colaboración fuerte por parte de los ciudadanos, claro, el problema se vuelve complejo, ¿no? Eso ya es un problema social, o incluso, si quieres, del acervo cultural español. Hay otros países donde chivarse no está mal visto, en España sí, por ejemplo, ¿no? En otros países el denunciar al que lo hace mal es lo más normal del mundo, es, digamos, incluso un deber ciudadano. Porque es un enemigo de la sociedad. Exactamente, hasta el punto de que hay países donde mentir es delito, en España no. Vale, entonces, hay un componente cultural, pues, que a través, pues, de campañas de sensibilización y de cuestiones, pues, más bien propias de la sociología y de ese afán de educar por parte de los poderes públicos para que seamos buenos ciudadanos, que requieren cierto tiempo. Y en este sistema piramidal, ¿no?, donde, bueno, pues parece que todos estamos de acuerdo si nos sentamos en una mesa, decir, oye, pues es verdad, no se puede mentir o no se puede robar, ¿no? Lo que antes había un componente religioso detrás, que era coercitivo, porque fíjate que la condena era siempre el pecado. Entonces, al matizarse o al reducirse esos valores religiosos, lo que son los valores éticos parece que quedaron desdibujados, pero como sujetos de derecho, que al final es lo que somos todos los ciudadanos, necesitamos potenciar para funcionar como sociedad. Bueno, ya decía, creo que era Burial, decía en una ocasión, que hay gente que vive sin principios y vive muy tranquila. Claro, lo que pasa es que obviamente eso con perjuicio de toda la sociedad. Bien, Jesús, estamos en la recta final del programa. Desde tu perspectiva, desde tu experiencia, ¿crees que podemos ser optimistas de cara al futuro de este tema, de esta gran lacra social que es la violencia de género? Yo creo que sí. Por lo que veo, los poderes públicos están funcionando. Ya digo antes, mejor o peor. Es decir, siempre se pueden destinar más recursos, siempre se puede ser más rápido, pero desde luego las personas que trabajamos como colaboradores de la justicia, al final, para la violencia de género, tratamos de dar el 100% para ayudar a las víctimas. Y esa concienciación social sí se está produciendo, es decir, las víctimas saben, pues porque
es difícil no conocer a alguien, a un vecino, a un familiar que haya necesitado este tipo de asistencia en algún momento determinado, y se ve que funcionan. Se ve que hay agresores a los que se les paran los pies, muchísimos más. Es cierto que no son los que salen en los periódicos. En los periódicos salen pues el número tan alto de mujeres asesinadas en España, pero no salen el número alto de mujeres que han logrado poner freno, que han logrado con ayuda de los poderes públicos obtener pues desde el salario de la libertad, obtener un mayor acceso al mercado laboral, a vivienda, para romper esa convivencia tóxica y seguir su vida sin ese miedo que les provocaba el agresor. ¿Vale? Hay muchos más casos que funcionan que los que no, pero es cierto que por uno que no funciona tenemos que seguir luchando para reducir esa cifra a cero. De hecho, bueno, comentabas el tema del salario, pero bueno, hay incluso excedencias laborales por este motivo. Incluso, bueno, ahí, ya digo, se ha cambiado la legislación tanto desde el punto de vista de la legislación pública, el Estatuto Básico de Empleado Público, como desde el punto de vista del Estatuto de los Trabajadores, con lo cual sí se está facilitando, ¿no?, que la persona un poquito pueda rehacer su vida, pueda alejarse, ¿no?, del ámbito del agresor, y que, bueno, que no sea una cuestión de buscarse la vida, sino que de alguna forma el Estado, ¿no?, que es un poco también lo que se le espera, que le ayude, ¿no? Exactamente. Se favorecen medidas de movilidad, es decir, grandes empresas que tienen distintas sucursales, pues facilitar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género la posibilidad de seguir trabajando en la misma empresa, pero en otra localidad, que a veces poner tierra de por medio, lamentablemente, es una de las medidas que se vienen demandando para frenar esta situación. Otras circunstancias pueden ser al revés, es decir, desplazar al agresor, ¿no? Sí, bueno, sería más justo, ¿no?, echar al agresor que echar a la víctima, ¿no? Quiero decir, aunque a veces es verdad que es la que sabe la víctima, pero sería mucho más razonable que el que tuviera que irse de esa ciudad, de ese pueblo, de ese entorno, pues el agresor. Hombre, tú piensas que la mayor parte de las órdenes de protección, por no decir el 100%, la primera medida que establecen es limitar los derechos fundamentales de residencia y de ambulación del agresor. Es decir, es al agresor al que se le prohíbe bien residir en un determinado sitio o bien aproximarse a determinados sitios. En función de la gravedad de lo que estemos hablando, puede ser una orden de alejamiento para mantener una distancia prudencial respecto a la víctima y los lugares que suele frecuentar, pues el domicilio, el trabajo, centro escolar de los niños, etcétera. Y en supuestos mucho más graves pueden producirse incluso la prohibición de residencia pues en un término municipal o incluso en una comunidad autónoma. Bueno, que por cierto debemos aclarar, estamos hablando mucho de la orden de alejamiento. Las órdenes de alejamiento en general se cumplen más que nada por las consecuencias, ¿no?, que tiene el incumplimiento. Si te parece lo aclaramos mínimamente, sí, aunque estemos ya al final. Lo que tienen que saber todos los telespectadores es que el quebrantamiento de una orden de alejamiento, bien sea adoptada como medida cautelar en un procedimiento que está iniciándose pero que no está terminado, bien como condena después de una sentencia judicial firme, esa medida cautelar, si se incumple, si se produce un quebrantamiento, estamos hablando de un delito autónomo, que es distinto del delito concreto que se haya cometido, bien en primer lugar, como dices, o bien para proceder a este quebrantamiento. Por ejemplo, si tenemos una orden de alejamiento entre un hombre y una mujer que han sido pareja y este hombre se aproxima con el ánimo de intimidar, pero no llega a realizarlo, podemos estar ante un mero... quebranta. Exactamente. Pero si además se aproxima y la agrede, pues ya tenemos dos delitos, tenemos la propia agresión y el quebrantamiento. Es verdad que después la propia legislación penal permite ajustar para una mejor definición de la actividad si una va en relación con la otra o si una coadyuva, digamos, o es medio para que la otra tenga lugar. Muy bien, Jesús, pues yo creo que has sido muy claro en los conceptos y en la problemática, y yo creo que incluso esperanzador en lo que has comentado. Pues no nos queda más que agradecerte pues tu paso por aquí, por el Abogado Responde, por Televisión de Ferrol. Muchas gracias a Televisión de Ferrol. Gracias a ti, Juan. Bien, amigos, esperemos que les haya sido ilustrativo pues de cómo está la situación en este tema, y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Televisión de Ferrol.